¿Por qué se amotinan las gentes? Es el comienzo de un salmo y aparece en algún otro salmo, tal vez, creo, esta expresión, o si no, aparece seguro en Hechos, como cita de este salmo. Una pregunta que me parece interesante y que quisiera considerar hoy con vosotros. Vamos a empezar leyendo el salmo en sí, Salmo 2, lo vamos a leer entero. Hemos hablado de este salmo varias veces, pero hoy quisiera centrarme precisamente en esta pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid admonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Hasta aquí el Salmo 2, que nos hace esta pregunta: ¿por qué se amotinan las naciones, los pueblos, hacen un complot? ¿Y para qué hacen este complot? Este complot lo hacen contra Dios y contra su ungido. En Hechos, por ejemplo, vemos como está claro que el ungido por excelencia es Jesús. Y la pregunta está ahí, todavía en el aire. ¿Era válida en la época de los Salmos, antes de Cristo? ¿Era válida en la época de Jesús? ¿Era válida en la época de los apóstoles, poco después de que Jesús ascendiera a los cielos? Pero sigue válida todavía hoy. Y creo que no siempre nos damos cuenta de esto. Esta confabulación, este ponerse de acuerdo de los reyes y los jueces de la tierra, las personas que de alguna manera gobiernan, tienen poder de gobierno en esta tierra, en toda la tierra, trabajan activamente contra Dios y contra su ungido. Lo hemos visto, tal vez ahora no tanto, pero hace un siglo y medio, se atacaba terriblemente el origen de la Biblia y se intentaba destruir todo el contenido de la Biblia, aduciendo historias sobre crítica textual. Muy mono ello, parecía muy técnico, mucha gente no entendía lo que estaba allí diciendo. Se trabajaba para desmitificar la palabra de Dios, para decir no es palabra de Dios, sino una especie de leyenda escrita de formas diferentes a lo largo de los años. Incluso se llegó a decir que en la época de Moisés no existía la escritura y por lo tanto todo era tradición y cosas explicadas y dibujitos que se puede interpretar como quieras. Al cabo de un tiempo, con excavaciones, se demostró que la escritura era mucho más antigua y llegaba a la época de Moisés. Se ha intentado destrozar o malmeter el testimonio siempre que hay alguna cosa que pasa, algún error, alguna historia de los seguidores de Dios, se hace gran publicidad de ello para poner mala sangre, por así decirlo, al testimonio de Dios. Se ha intentado luchar contra Dios también con falsas enseñanzas, falsos maestros, falsas herejías, etcétera,
que salían de dentro de la Iglesia, pero no pertenecían allí, como ya decían los apóstoles en el primer siglo. Se sigue luchando contra Dios, contra el ungido, contra los suyos, menospreciando a cualquier persona que hoy en día, en sociedades aparentemente avanzadas como la nuestra, hablas de Dios, menosprecio. Desde el conocimiento intelectual humano, desde la ciencia, desde tantos ámbitos universitarios y no universitarios, se sigue luchando directamente contra Dios y contra su ungido. Y la cosa no acaba aquí. Vemos todavía hoy, de hecho hoy más que nunca, cómo los cristianos y las cristianas son maltratadas, son torturadas, son perseguidos por el nombre de Cristo. Así pues, creo que es una realidad. La pregunta del Salmo es una realidad mucho más activa, mucho más cierta, mucho más grave de lo que normalmente nos damos cuenta. A veces, como cristianos, parece que vivimos en la idea de que, bueno, la gente o son creyentes o son personas neutras que nos respetan y nos tratan bien. Esto es falso. Ya en los tiempos del salmista decía, hay confabulación, hay acuerdos, hay guerra declarada contra Dios, contra Jesús como ungido de Dios y evidentemente contra los seguidores de Dios. ¿Y cuáles son los argumentos para luchar contra Dios? Dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. La humanidad en muchos casos, en muchas ocasiones, confunde a Dios con la religión, se siente oprimido y considera que el culpable de la opresión, que muchas veces viene de la religión, de las filosofías, etcétera, de las sociedades, que en nombre de Dios hacen auténticas barbaridades y dicen que desaparezca Dios y así desaparecerán todas estas cosas que nos tienen encadenados, que no nos dejan ser lo que nosotros queremos ser. Esto no es nuevo, ya existe hace años, siglos y milenios. Tenemos una famosa canción, Imagine, de los Beatles. A mí me parece, esto me suena, tal vez la gente más joven no sabe quién son. Se imaginan un mundo maravilloso donde no haya religión, no haya Dios, etcétera, etcétera. Es un engaño, es parte de la confabulación contra Dios y contra su Hijo, su ungido. Se confunde, repito, lo que hacen las religiones, lo que hacen las personas en nombre de Dios con Dios mismo, y se dice, echemos fuera a Dios y se acabarán todas las cosas que nos limitan y no nos dejan ser felices. Este es el argumento de las personas que se ponen de acuerdo y luchan activamente contra Dios y contra su ungido. Pero Dios dice en este salmo, estos pensamientos son vanos. Todos estos esfuerzos para ir contra Dios, que pueden ser terribles, que son reales, mucho más reales de lo que nosotros pensamos, pueden ser muy grandes. Nosotros a veces no entendemos, no estamos preparados para dar una respuesta. Dios dice, son vanos, son cosas vanas. Es terrible, ¿verdad?, pensar que la humanidad lleva siglos, siglos y milenios poniéndose de acuerdo para atacar a Dios, y Dios simplemente dice, estáis perdiendo el tiempo. Esto no sirve de nada. Y además le pone un toque de humor que parece sarcasmo. Dice, Dios, el que mora en el cielo, se reirá, se burlará. Es sorprendente, ¿no?, esta expresión, aparece algunas veces en los salmos. Dios ve los esfuerzos humanos, se da cuenta que no tiene ningún sentido y parece como que le vienen ganas de reír, tal vez ríe por no llorar. Pero esta es una realidad que como cristianos tenemos que tener en cuenta. Aunque no lo parezca,
Aunque no lo parezca, nosotros estamos de la buena parte. Nosotros vemos a Dios con todas nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestros pecados, todas estas cosas, sí, los tenemos, pero estamos de la parte vencedora. Hace siglos y años y milenios, etcétera, que el mundo quiere acabar con Dios. Alguien dijo en algún momento, ¿verdad?, lo sabemos todos, Dios ha muerto, pero no es así. Dios, desde una perspectiva mucho más alta que nosotros, ¿no? Nosotros estamos aquí abajo liándola para zafarnos, para esquivar, para actuar sin que Dios nos vea, pero Él, desde mucho más arriba, desde una posición de dominio, ve las cosas y dice: esto que hacéis para luchar contra mí es vano, es absurdo, no tiene sentido, no va a prosperar, aunque lo parezca. Y la respuesta de Dios es muy clara. Dice: yo tengo a mi Hijo, yo tengo a mi ungido. El ungido por excelencia sabemos que es Jesús, el Cristo. En Hechos no lo hemos leído, pero cuando los Juan y Pedro son encarcelados y son juzgados y son puestos en libertad, hablan de esto, ¿no? En esta ciudad hoy se han unido las fuerzas, los gobernantes y los reyes de esta ciudad para actuar contra el Hijo de Dios, dicen Juan y Pedro, y todos a una lo repiten. Dios tiene sus pasos, Dios tiene su respuesta. Vamos a vencer, ¿por qué? Porque Dios tiene a su Rey. Hemos cantado, hemos visto, hemos leído, hemos disfrutado muchas veces con la idea de que Jesús será en tu momento proclamado como Rey de Reyes, Señor de Señores. Toda rodilla se doblará delante de Él. Entonces vale la pena, aunque el mundo entero, los que gobiernan el mundo, luchan contra Dios, contra Jesús e incluso contra los cristianos mismos, vale la pena tener nuestra confianza en aquel que será Rey de Reyes y Señor de Señores, ante quien se doblará toda rodilla, ¿verdad? Una fe que tenía el malhechor en la cruz. Parece mentira, ve allí a un moribundo y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así es nuestra posición, como la de este malhechor. Seguro que hemos hecho cosas malas algún día. A Jesús a veces puede parecer poco potente en nuestra sociedad, o que se le da poco espacio, pero nosotros sabemos que Jesús reinará. ¿Cuál es el consejo que da Dios en este salmo? Dice: sed prudentes, reyes, aceptad amonestación, jueces, dice el salmo. Servid a Dios y honrad al Hijo. Qué lección, ¿verdad? Hoy Dios todavía está en este versículo. Está dando la oportunidad a estas personas que gobiernan el mundo, que dirigen los poderes de este mundo y que están actuando activamente contra Dios y contra su Hijo, su ungido, les da la oportunidad todavía hoy de servir a Dios, de honrar al Hijo. Precioso, ¿verdad? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo haremos? Llevamos siglos y milenios para exterminar a Dios y no hay manera. Es mucho peor que las malas hierbas del jardín que siempre están allí. Dios no solo es mucho más hermoso que esas malas hierbas, de las cuales algunas se pueden incluso comer, Dios es mucho más poderoso también que estas hierbas y es la respuesta a nuestras necesidades. ¿Cómo aceptaremos la amonestación de Dios? ¿Cómo honraremos al Hijo de Dios, Jesús, enviado para nuestra salvación? Tenemos un maravilloso pasaje en 2 Corintios que me gustaría leer con vosotros, 2 Corintios 5, del 17 al 21.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Maravilloso pasaje que coincide perfectamente con el Salmo, honrad al Hijo. Dios dice, escuchad, reyes, prestad atención, sed prudentes, por favor, parece que Dios diga por favor. Y aquí en el versículo 20 lo dice literalmente, os rogamos, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El mundo y sus poderes siguen yendo a la deriva, luchando contra Dios, contra Jesús e incluso contra nosotros mismos, como exponentes del mensaje de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Suplica, pide a las personas que acepten su juicio, su condenación. Dios pide, suplica a las personas, ruega a las personas que aceptemos su amistad, reconciliaos con Dios. ¿Qué es reconciliarse con Dios? Es ser amigo de Dios. Conocemos de alguien en el Antiguo Testamento que como que era amigo de Dios, no vio la muerte, Dios se lo llevó. Por esto, la respuesta a Dios todavía hoy, a todas las personas que están en la tierra, es suplicar, pedir, rogar, acepta la amistad que te estoy brindando. ¿Cómo es posible esto? Lo dice, como hemos leído en estos versículos. Nosotros tenemos pecado, sí, dice, pues Dios no tuvo en cuenta este pecado. Lo pasa por alto. Dices, ¿cómo es posible que un Dios 3 veces santo pase por alto el pecado? Después lo explica. Al que no tuvo pecado. Nosotros sabemos que es a Jesús mismo. Sin pecado, perfecto, sin mancha. El único hombre que no merecía morir. Este fue a la muerte por nosotros. Y una vez hecho esto, una vez demostrado de una forma magistral al mundo entero la grandeza del amor de Dios, incluso para aquellos que luchan contra Él y contra su ungido, Dios como que se pone de rodillas y pide, por favor, escucha la amonestación, sé prudente. Y resumiendo, acepta mi amistad, reconciliaos con Dios. ¿Estamos nosotros luchando contra Dios? ¿Están los poderes de este mundo luchando contra Dios? La respuesta es sí, al menos a la segunda pregunta. ¿Cómo responde Dios a estos ataques? De una forma que no podemos derrotar jamás. Responde con su amistad. ¿Por qué se amotinan las gentes? Seguimos preguntando hoy. Es una realidad que el mundo ataca a Dios siempre que puede y a los suyos. Pero otra realidad igualmente fuerte, poderosa, más poderosa todavía, es que tenemos la puerta abierta para ser amigos o para ser amigas de Dios. Nadie se reconcilia con Dios, nadie se reconcilia con alguien para decirle, hola, muy buenas, y ya no quiero hablar nunca más contigo. Esto es absurdo.
Reconciliarse con Dios es dejar las armas de nuestro orgullo, de nuestro querer saber todo, de nuestro luchar contra Dios y decir, ahora sí, quiero ser prudente, ahora quiero escucharte, ahora quiero hablar contigo cada día de mi vida, en esta vida, y sé que estaré contigo para toda la eternidad. Dios sigue hoy rogando, aunque la guerra está en pie, Dios sigue rogando, reconciliaos con Dios. Qué maravillosa respuesta la de Dios. En casi siempre en toda la historia humana para luchar contra algo se planta cara, ¿verdad? Aquí Dios abre una puerta nueva que nadie conocía, y es que Dios quiere nuestra amistad, que esto es posible. Dejemos de luchar contra Él en las grandes esferas, dejemos de luchar contra Él en las pequeñas esferas de nuestro corazón, porque lo que Dios quiere es que disfrutemos ya, hoy mismo, de su amistad, como si Dios rogara por nosotros. En nombre de Cristo os decimos, reconciliaos con Dios. Que Él bendiga su palabra. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 Juan, capítulo 4, versículo 10.